Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP Sin Censura, Urbanos Sin Límites. Mi gente, a muchos les ha gustado este contenido que estamos haciendo con Francisco Ruiz, Jouba, y pues es un contenido educativo, un contenido histórico, algo diferente a lo que hemos visto, y por eso pues el público amerita, el público necesita, más que quiere, necesita este tipo de contenido. Entonces, como ustedes son los que mandan, he aquí nuevamente el mero Jouba, Francisco Ruiz. ¿Cómo está Jouba? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué tal para todo el mundo? A tu audiencia, a tu tremenda audiencia, que siempre está pendiente de tu programa, un programa muy exclusivo que hace la diferencia, ¿verdad? Bueno, claro, sin menospreciar a los demás, porque creemos das la oportunidad y haces, como decimos, la controversia, las preguntas, donde todo el mundo quiere esa parte informática. Y pues a través de tu programa, pues tenemos la oportunidad a veces de expresarnos de esa manera y podernos también comunicar contigo y con la comunidad. Ok, ok, tengo una pregunta bien importante. Mira, nosotros en el primer video hablamos de lo que es la historia de los garífunas y cómo llegaron a Honduras y le gustó a mucha gente. Ahora pues eh, hay algo. En aquella historia nosotros quedamos hasta el punto que la llegada de los garífunas a Honduras y se medio tocó de cuáles son los logros que han tocado, que han tenido los garífunas, qué se ha logrado luego de la llegada de los garífunas a Honduras. Y la gente me ha preguntado, Flaco, ¿qué se ha logrado luego de la llegada de los garífunas a Honduras? Y yo dije, pues, es el tipo de temas que yo debo hablar con Jouba. Entonces, no sé si me escuchó. Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Así mismo, ok, pregunta concreta. ¿Qué se ha logrado luego de la llegada de los garífunas a Honduras? Bueno, hasta el momento yo creo que es poco lo que se ha logrado si hablamos en cuanto a la parte estructural, política del gobierno, ¿verdad? Porque los gobiernos en alguna medida no nos tienen ni en agenda en Honduras, a los garífunas. No estamos en agenda de estructura social, ¿verdad? Económica. No estamos, no estamos incluidos. Posiblemente después de la respuesta de Osman Chávez la vez pasada, que lo repitió en el Congreso Nacional, de que no estamos ni en agenda de los gobiernos en Honduras. Y si lo que hemos logrado ha sido por nuestro propio esfuerzo, como es la sostenibilidad de nuestra cultura y el aporte de algunos garífunas a nivel internacional que hacen algunas funciones de actividades para poder crear una plataforma un poco educativa y un poco sostenible en Honduras, pero a través de los gobiernos no hemos logrado nada. Ok, mire, yo sé de que la política es muy importante para los logros que se puedan dar, pero mi pregunta es, ¿la falta de logros de los garífunas es por falta de interés a nivel político o es por falta de oportunidades? Las dos cosas creo que van de la mano, porque es como hacer las sopas sin coco, solamente con el agua, sin tener la yuca, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí las dos cosas deben de estar de las manos, ¿verdad? Para poder echar adelante o para poder buscar. Y a veces también la parte educativa no, no fluye en el interés del liderazgo de la gente garífuna o del pueblo garífuna o de los educadores de intelecto. No está ahí todavía esa dinámica. Y por eso los logros han sido muy limitados, porque claro, el gobierno no nos incluye. Y nosotros no participar es mejor para el gobierno, porque la vida todo es política, va a través de una estructura encaminada para buscar los desarrollos de todos los pueblos en el mundo. Ok, algo que yo no entiendo. Ok, hemos visto que a nivel de política se menciona mucho el garífuna en las campañas. En las campañas de las elecciones es normal que los que participan, los que están buscando ese puesto a nivel gubernamental, siempre buscan los pueblos garífunas. Yo he visto que, o sea, no hay nadie que haya hecho presidente en el tiempo que tengo de vida que no veo que en las campañas políticas mencionan la comunidad garífuna y el orgullo garífuna y que apóyenme, y he visto garífunas en política. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Los grupos étnicos, casi todos los del mundo, solo son un simple instrumento en el término político a los gobiernos del mundo. Y nosotros estamos dentro de esa estructura como etnias. Nosotros somos un potencial, pero solamente de puente para otros. Entonces, por eso es importante que ahora que tenemos garífunas intelectos, que tenemos garífunas profesionales, pero independientemente de que llegamos a nuestro país, a nuestros territorios, Honduras, digámoslo así, nuestro país, porque ya es nuestro país. Llegamos a Honduras, nos establecimos a lo largo del litoral atlántico y por estar excluidos en algún momento y los espacios territoriales que nosotros usábamos, no había esa comunicación directa, porque no había ni carreteras. Entonces tenemos que viajar en cayuco o a pie por la orilla de la playa para llegar a la ciudad. Y que en aquel entonces algunos familiares garífunas que vinieron para los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de mandar a sus hijos a la ciudad a estudiar para que pudieran ser maestros, porque incluso los maestros dentro de la comunidad de garífunas en aquel entonces, hablando de 60 años, 70 años, eran empíricos, solo hacían el sexto grado, pero no dentro de la comunidad de garífunas, sino que en Ceiba, en San Pedro, en Tegucigalpa, y llegaban a la comunidad de garífunas sin un título, pero tenía algún conocimiento de lo que era la primaria o el plan básico. Entonces, esos eran los maestros que daban clase dentro de las comunidades garífunas. Y cuando llegaba diciembre, tenían que ir a Tegucigalpa a hacer un estudio de complementación para ser profesores con títulos. Entonces, era muy difícil de que los garífunas dentro de las comunidades en esa época pudiéramos ser relevantes en cuanto a educación, porque no nos educaban. Las primeras escuelas que se dieron en Honduras, creo que fue en el año de 1959, en la época del presidente Ramón Vieda Morales, cuando ganó la presidencia de la República de Honduras, y ahí fue donde empezaron, creo, la parte educativa dentro de las comunidades garífunas, que hasta el momento son muy limitadas, como es la educación, como es la seguridad y como es la salud. O sea, de que hasta la educación en Honduras tiene poco tiempo de haberse ejercido, o sea, porque todo lo que tiene son unos aproximados 80 años, ¿verdad? Ok, pero ya a nivel política, cosas que usted entiende que hacen falta específicamente en las comunidades garífunas, cosas que se deben hacer y no se han hecho. Digamos, la seguridad, para empezar, ¿verdad? La educación a nivel de primaria y secundaria y posiblemente universidad. Pero vamos a dejar la parte de universidad, vamos a dejar la parte más básica, que es el plan básico, ¿verdad? Y la primaria, como herramientas que son básicas para seguir desarrollándose en la parte intelectual o académica. No existen carreteras. Ok, cuando usted dice la seguridad, o sea, usted está diciendo la seguridad la seguridad de darnos educación, o usted se refiere a la seguridad por la delincuencia y todo esto, porque entendemos que la mayoría de los pueblos garífunas, usted sabe que esto es yuca y malanga, ¿verdad? La mayoría de los pueblos garífunas son pueblos que se denominan pueblos seguros, o sea, poca delincuencia. Entonces, ¿qué tiene que ver seguridad en este caso? Ay. Porque en algún punto se ha ido perdiendo la jerarquía de la cultura o la jerarquía de la posición de seguridad. Porque en las comunidades garífunas antes no había policía, pero había un auxiliar que se hacía acompañar de 3, 4 personas. Y esa era la autoridad. Y lo que él decía, eso es lo que se hacía. Él capturaba e incluso llevaba a las personas hasta Trujillo, cuando él estaba en Trujillo. De Trujillo los mandaban para San Pedro. Pero eso se perdió, esa autoridad ancestral ya se ha perdido. Entonces ahora necesitamos la seguridad, como decimos, del gobierno, que son la policía, para poder rectorar las cosas dentro de la comunidad, y no existe eso todavía. Raras veces se da, pero también es una estrategia política del mismo gobierno a no darnos seguridad para que la delincuencia dentro de nuestras comunidades garífunas hoy se han elevado casi al 75%. Y la educación también está limitada. Y la salud también está limitada. Ahora que nosotros estamos como garífunas dentro de algunas posiciones del gobierno y que la comunidad exige y propone y entendemos lo que son campañas políticas de los gobiernos, nos infiltramos para negociar con ellos.
que traigan esos aportes al desarrollo de nuestras comunidades. Ok, si usted tuviese que mandarle un mensaje directo, o sea, al estilo yuca y malanga, a los que están ahora mismo, a los garífunas que están ahora mismo en política, Osman Chávez, cuando se habla de garífuna política, garífunas en política, la primera imagen que viene es la de Osman Chávez. ¿Qué mensaje usted, una persona experimentada, le mandaría a Osman Chávez? ¿En qué se tiene que enfocar Osman Chávez actualmente? Primeramente, para ser político hay que tener una espiritualidad evolutiva, de inclusión, no de exclusión, y conocer todos los elementos que existen dentro del proceso que uno quiere mantener para crear estrategias que vayan al beneficio de la mayoría, que es la colectividad. Lo que pasa con muchos políticos, no solamente con Osman Chávez, que cuando llegan al poder pierden la noción del tiempo y del espacio, porque están en otras dimensiones y se olvidan de las bases y ya no trabajan con las bases, sino que incluyen a lo que ellos quieren, cuando lo quieren y cuando lo ponen. Y nosotros como etnia debemos ser más cuidadosos en esas plataformas políticas, porque somos una etnia donde creemos que es importante sumar y no restar. Entonces yo creo que muchos políticos nuestros como Garífuna han restado, no han sumado. ¿Por qué? Yuki Malanga, tuvimos 15 en el Congreso anterior, Tabachanti y un montón, y todos han desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? Ha quedado Osman Chávez, ha quedado la doctora Johanna, solo la vemos como 4. ¿Por qué? Porque no son políticos incluyentes, con estrategias de base con su pueblo y con la gente del pueblo que podemos asumir y que tenemos conocimientos, aunque no intelectos, pero sí podemos asesorar. Pero mientras esa dinámica política no exista con los líderes garífunas que están dentro del Congreso, solo van a trabajar para ellos, usando al pueblo garífuna siempre como instrumento, independientemente de lo que quieran dar. Pero en el trasfondo solo somos instrumentos para ellos y seguimos siendo instrumentos para ellos lograr sus propios objetivos a nivel personal, usando a la colectividad. Ok, fíjese que los nombres que usted acaba de mencionar, por lo menos los pocos que mencionó, está mencionando a personas jóvenes. O sea, a nivel de edad están bien jóvenes. ¿Usted cree que la falta de experiencia o el ser tan joven están excluyendo a experimentados en cuanto a política? Que eso tiene que ver también en la falta porque hasta donde se entiende no están prácticamente haciendo nada o están haciendo un pobre trabajo. ¿Me equivoco? Yo diría que no, porque cuando uno se vuelve un líder en algún departamento es porque está enfocado en el objetivo y en la meta. No puede ser que estoy enfocado en el objetivo y no tengo el concepto cuál es la meta. Entonces, tiene que haber una estructura equilibrada de equipo para poder lograr la meta individual al beneficio de la colectividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso los políticos casi nunca hacen nada bueno. Son pocos los políticos del mundo que hagan algo bueno. Todos lo hacen pensando en ellos. Y lo que dan son sobras, independientemente de cualquier cosa. Pero son importantes porque están en la función. Y hay que seguir por ese camino. Pero ellos son más ellos primero y después el pueblo. Si sobra, le dan al pueblo. Los políticos. ¿Cómo usted ve hasta ahora mismo el trabajo que está haciendo Osman Chávez o el que está buscando hacer Osman Chávez desde su punto de vista, así de a nivel general? Es posible que está desarrollando muchas cosas, claro que sí, ¿verdad? Pero a veces en la política no hay amigos ni enemigos, para empezar. Y si un político no tiene la capacidad de dialogar con alguien, con la base, entonces no puede ser político, porque está desestimando algún elemento que puede ser importante en el proceso y que también te puede estropear el proceso, porque es un elemento. Es como cuando le falta un tornillo a una llanta, a una rueda. Vas a ir inseguro. Mientras le pones los 5, vas más seguro. Entonces la política es igual. Hay que involucrar los elementos. Dentro de los garífunas, somos pocos los garífunas políticos.
Por eso hoy en el Congreso ya no tenemos garífunas políticos, porque llegaron pensando por ellos, no pensando por la estructura de la base del pueblo y a la cultura garífuna para crear una plataforma incluyente con todo lo que vemos como etnia para poder crecer en ese proceso. Ok, Osman Chávez específicamente, ¿usted entiende entonces de que, o mejor le pregunto, Osman Chávez, ¿usted entiende de que será un político incluyente o excluyente una vez que él tenga el poder que busca? Yo creo que es excluyente. Excluyente, o sea que, ok, excluyente. Cuando yo digo excluyente, no es que quiero decir de que no incluye, pero a veces se incluye a donde ellos creen que van a estar cómodos, donde ellos creen que no van a tener represalias, donde ellos creen que no van a tener conflictos. Entonces, no afrontan el conflicto, desvían el conflicto. Entonces, van restando a lo que ellos creen que nosotros les vamos a hacer amenazas dentro del proceso, sin afrontar las amenazas para poder avanzar. Yuca y malanga, yuca y malanga. Esto no es juego. Bueno, entonces, ¿usted ha visto o usted cree que hay algunos que usted puede decir, mire, ¿saben qué? Yo creo de que este líder o estos líderes o estas personas deberían de estar más metidos en la política o qué grupo usted entendería, mire, ¿sabes qué? Yo metería a los jóvenes, o sea, ¿qué usted entiende que hace falta entonces en la política actualmente por el bien de la comunidad garífuna? Tiene que ver, yo siempre lo digo, una mesa de debate. Cuando digo debate, de la manera consensuada, ¿no? De opiniones, con los viejos, con los jóvenes, con todo. Crear esa plataforma, ¿verdad? De ese consenso, escucharnos, escuchar a los jóvenes, escuchar a los más viejos como yo, escucharte a ti, para poder sacar un consenso y de ese consenso crear la plataforma en la cual nos vamos a pagar todo y a quién vamos a empujar. Pero no existe. No existe. Ningún político garífuna ha creado una plataforma. Sí la crean, pero a nivel de su partido, no a nivel del grupo garífuna. Garífunas que han tenido oportunidad y han ido ahí a hacer nada. Mencione nombres, si puede, pues. Bueno, no tengo los nombres, pero sí habían 15. No tengo los nombres porque no los tengo en mente, pero dentro de ella estaba Chanti Crisanto, si no me equivoco, era una. Sería mentira decirte los nombres, pero yo sé que habían 15 en la época anterior, ¿verdad? Pero solo hay 4 ahora. ¿Qué pasó con los otros 11? Ok, ¿no cree usted que los cambios de gobiernos también tumban políticos? O sea, hay cambio de gobierno y tú estabas conmigo, mientras estaba yo ahí, estás protegido, pero una vez que yo me voy, entonces pues la protección que tenía se va también y entonces empiezan a volar cabezas, como dicen. Pero si allá hay políticos que tienen más de 50 años y estos garífunas vienen entrando. Entonces, en algo están fallando en cuanto a manejar las bases, ¿verdad? Porque los diputados ganan a través de las bases, de los votos que adquieren en las elecciones. Entonces, si los garífunas que trabajan por el departamento de Colón, un ejemplo, traen 2,000, 3,000, 4,000 votos al Congreso Nacional de Honduras, ellos van a tener el curul ahí, no lo van a perder, porque hay elementos que justifica porque están. Los que están por el departamento de Cortés, los garífunas que están por el departamento de Cortés, tienen que hacer un trabajo de base con la comunidad de Río Tinto, con la comunidad de Bajamar, Travesilla, posiblemente Masca, tienen que hacer un trabajo de base con esa comunidad, con ese pueblo. Y esos votos son los que sirven en el Congreso Nacional para seguir manteniendo su posición dentro del Congreso. Entonces, al no hacerlo, entonces quedan a la deriva, porque no tienen justificación para seguir manteniendo. Por eso digo, las acciones políticas son diferentes, porque en los partidos a veces uno lucha dentro del partido político, así como doctora Johanna. Doctora Johanna no tuvo los votos por los garífunas, parte directo. Eso es mentira. Lo tuvo por el Partido Nacional, los blancos, los mestizos. Ellos fueron los que votaron por ella. Ella sigue ahí, pero no fue por voto garífuna. Porque hay muchos diputados en el Congreso
Garífuna que dice y dice, yo no estoy aquí por el voto Garífuna. Muchos Garífunas que están en el Congreso, no voy a decir nombre. Wow. Ok, entonces también hasta cierto punto, si ellos estaban luchando por un puesto, logran el puesto y no viene de parte del Garífuna, ¿no entiende usted que también, bueno, ellos tienen también, como quien dice, cierto compromiso con aquel que votó por ellos, ¿no? Ahí es donde entra la parte de la diplomacia y la acción política. Bueno, no sé, los intelectuales le dicen ciencia política. Yo digo mierda política, diría yo, con todo el respeto, ¿verdad? Porque si yo llego a una posición por mi propio esfuerzo, usando otras bases, otras plataformas, ¿qué de malo tiene regresar a las bases para hacer un equilibrio político? Tener 20 de ellos, tener 30 de aquí, son 50, siempre voy a estar equilibrado. Eso fue lo que pasó con los otros diputados que no fueron puestos por los Garífuna, pues quedaron con el voto del enemigo o el amigo, al final buscaron el equilibrio, no lo encontraron, quedaron afuera. Ahí cabe en donde usted dice de que la política, creo que dijo así, el que la política tiene que buscar las bases siempre. O sea, si tu base fue un apoyo a tu comunidad y si te tienen ahí porque entienden de que tú eres un líder en tu comunidad, tienes que, una vez que estás ahí, ser un líder, o sea, ejercer como un líder aunque no hayan votado por ti. Exactamente, así es. Exactamente. Bueno, otra cosa, usted hasta cierto punto, mire, la comunidad garífuna, tengo entendido, o sea, quizás yo no estaba en ese tiempo, pero sí escuché que también han tenido también oportunidades algunos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en los consulados. No sé si fue, pero sí escuché. Y que también comienzan con un grupo y ya estando ahí, terminan con otro grupo, que la gente que los lleva ahí, ellos lo echan para un lado. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en New York yo llegué en 1990, ¿verdad? Yo venía a hacer la campaña a Rafael Leonardo Callejas. Yo lo que pasa es que no quiero hablar mucho porque van a decir de que yo soy, bueno, ¿me entiendes? No me gusta Suéltelo, ser suéltelo, protagonista, suéltelo. ¿verdad? No me gusta ser protagonista, me gusta ser de bajo perfil, con toda la controversia que tengo. Entonces yo llegué, yo me presenté al consulado de New York. El que estaba de cónsul se llamaba Roberto, Roberto Callejas, era hermano de Leonardo Callejas, era hermano, ¿verdad? Yo llegué, me presenté y hablé con él y le pregunté que por qué no habían garífunas dentro del consulado de New York. Me dice, no, todavía no, pero las cosas van así, bla, 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 para no decirlo en Yuquimalanga, porque va a haber problemas. Pero yo seguí trabajando y yo iba a los parques ahí en Nueva York. Más bien los garífunas me escupían en la cara, Wow. ¿verdad? Cuando yo hablaba de política. No voy a decir los nombres para que no haya problemas, pero si es necesario, yo los digo a la hora de la hora, pero no lo voy a decir ahora. Ah, pero tú me has un bete y jama político, yeto, un que buguía, esa era la palabra del garífuna. Mejor no lo Entonces yo, traduzco mira, aquí. Mejor no lo vos sos un traduzco. come mierda, Ay, vos sos un come mierda, como todos los políticos que solo hablan mierda y no hacen nada, y vos sos uno de ellos. ay. Garífunas cuando yo llegué a Nueva York. Te digo, es importante en la política, es parte de la sociedad, es un mal, pero es necesario. Ah, tú me vete, voy vaya aquí. Andaba hablando mierda, vete de aquí. Bueno, yo me zafaba con mi tambor porque nunca me falta a tocar a la otra esquina, ¿verdad? Hoy, después de 30 años, todos quieren ser cónsules, todos quieren estar en la ciudad, todos quieren ser concejales, todos quieren ser después de 33 años, cuando yo lo dije. Ahora bien, en los consulados de New York, yo siempre llegaba, aunque ad honorem, yo siempre participaba, yo barría, yo llamaba a los clientes. Un día dijeron, yo va, la chipuña llegue, todo sag y corbata. Mira, yo en el consulado lavando caca, con saco y corbata. Ya hay unas, pero yo siempre estaba, a mí no me importaba, porque yo estaba aprendiendo, estaba viendo cómo caminaba el gobierno, estaba caminando cómo camina el proceso,
Estaba viendo cómo nos discriminan desde Honduras, del gobierno a Honduras, los garífunas a nivel internacional, que hasta hoy en la fecha no tenemos ningún garífuna, ningún consulado. Ay, Por pura discriminación y racismo. bueno. Y esa es la verdad. Y nadie lucha. Solo hemos tenido 2 cónsules en la historia de Nueva York. El ingeniero Velázquez en la época de Carlos Roberto Reina. ¿No será ingeniero Velázquez. ¿No será de que al garífuna solamente lo ven para, como quien dice, cuando se habla de cultura? O sea, y los mismos garífunas también, porque imagínense, los pocos que han ido, como usted dice, que han tenido un cierto espacio, no han ejercido como se debe. Eso es real. Totalmente de acuerdo. El próximo consulado que hicimos, que quedó en la historia, que peleamos por eso. Vino incluso Armando Crisanto Meléndez del ballet de Honduras. Vino el señor Celio Álvarez Casildo. Hicimos una tremenda pompa, porque por segunda vez íbamos a tener garífunas dentro del poder más grande de Nueva York para los hondureños, que era el consulado, aparte de la Cancillería. No vamos a hablar de la Cancillería, que era Antonieta Máximo y Zoe Laboriel. ¿Qué pasó? En vez de ponerse juntas las dos, se pusieron a pelear. Ay, como usted dice, fíjese que a veces es que nosotros estamos viendo contrarios en donde deberíamos ver aliados. Ese es otro error. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que tú la deberías de ver como tu aliado, o podían hacer esa alianza, pero se convierten mejor en enemigos. Y eso, la enemistad, los muros apartan. Uno hay que crear puentes. Y nosotros, yo creo que hasta donde veo, crean más muros que puentes. Porque no hay, primero, no hay incentivo. No existe la moral y la voluntad política y cultural de nuestros líderes. Porque primero se ponen ellos como protagonistas, sin darse cuenta que tienen que pasar por las bases para ser protagonistas a través de una estructura cultural y política. Entonces, yo no sé si hay que ir a la universidad para entenderlo, esto, porque es un lenguaje complicado en la materia de la práctica, porque no puede ser solo filosófica y científica. Entonces, creo que falta más voluntad, la moral, esa cosa de ética, de entender, hay que hacer un trabajo de base para todo. Ok, mire, Obama llegó a ser presidente de Estados Unidos, históricamente un negro siendo presidente de un país como lo que es Estados Unidos. Eso enseña que es un país incluyente, un país, ¿me entiendes? Con base, como usted dice. Ahora, bueno, desde mi punto de vista lo veo así, usted no sé lo que entenderá. ¿Usted ve o en cuánto tiempo ve que pueda haber un garífuna como presidente en Honduras? Te lo voy a poner claro. Ahí hay uno que ya quieren, pero no van a llegar todavía. Se puede, yo sé que se puede, pero las plataformas de estos garífunas políticos, no tienen base, no tienen la suficiente base, y si tienen las bases, no tienen la estrategia, porque no asumen el reto que deben de asumir con las bases o con los elementos que hay dentro de las bases. Entonces, mientras no lo hagan, va a ser mucho difícil que lleguen sin las bases. Podrán llegar, pero sin las bases, al final se van a debilitar. Entonces, creo que es importante que escuchen lo que dice Yoba. Trabajen con las bases. Dentro del pueblo garífuna hay elementos, muchos elementos, que hay que usarlos en este proceso. Y hay que trabajar con ellos y sentarse con ellos. No importa si son amigos o enemigos. En política no hay amigos ni enemigos. Hay que tener convicción de diálogo, de debate. Okay, para poder ser un buen político hay que saber debatir y sentarse en la mesa para sacar conclusiones. Y estos garífunas, con mucho respeto, ¿verdad? No se sientan. Ellos buscan con quién sentarse para poder dialogar. Y no debe ser así cuando creamos una plataforma política. Ok, Yoba, usted tiene un gran conocimiento. Eso no lo digo yo, lo dice el mismo público que escucha lo que está pasando acá. Y pues, ¿por qué usted no está metido directamente en política a esos niveles? O sea, ¿por qué usted no buscar un puesto, una persona como usted, con ese gran conocimiento y experiencia que yo creo de que
podría traer algo diferente a la mesa. Porque no me gustaría ser diputado, ni presidente. ¿Qué busca entonces? ¿Qué buscaría? ¿Qué le Yo quiero gustaría? estar en un departamento, a mí me gusta la parte de la cultura. Yo siempre he peleado, yo siempre he querido estar en un ministerio de cultura y turismo, en un departamento donde yo sé que lo puedo manejar bien, donde yo sé que hay elementos, donde yo sé que hay fortalezas y que si yo sé que estoy en un departamento de cultura y turismo, yo puedo hacer muchas cosas usando la cultura como elemento, usando la cultura como puente que muchos no la pueden usar. Por eso dicen, la cultura es la esencia de los pueblos que los lleva al desarrollo social, político, económico y cultural, partiendo de las bases que la cultura. Mire, le voy a decir algo, ya terminé. Yo creo que casi este es un tema que ha quedado casi claro, o sea, o claro dentro de los que quieran entender, porque hay muchos, nosotros no somos tan buenos para explicar y hay muchos que no son tan buenos para entender. ¿Me entiende? Entonces, pero mi abuela anteriormente, hace mucho tiempo, me hablaba de alguien que al verlo a usted, o sea, como que es como ver La imagen, la imagen de esa persona. Me hablaba de un tal Walumugu. ¿Me entiendes? Y me gustaría, no sé si usted ha escuchado hablar, si usted sabe quién es o ha escuchado hablar de Walumugu. Y me gustaría que creamos, si es que sabe quién es Walumugu, ¿no? sí, podemos crear otro programa con Walumugu. Así mismo. Entonces me Que gustaría sería, que sería más importante, así porque hay mismo. muchas historias que yo las conozco y va a dar frío cuando escuchen esa historia que Ok, yo tuve relación con Walumugu. Aunque Walumugu yo no lo conocí, pero tengo un ancestro espiritual directamente con él. ya entendí, ya entendí. Ok, bueno, qué bien. Entonces, ¿cómo usted solamente esa pregunta ahí para que haga para no quemarlo en este bloque, para hacer otro bloque luego, ¿verdad? Pero ¿cómo usted toma ese hecho de que yo veo en usted esa imagen más que todo? O sea, ¿qué usted opina de eso? Yo no puedo tomar, hay cosas que yo puedo hacer, pero no las tengo, no las puedo hacer, porque todavía, o si me muero, pues me muero sin hacerla, pero no las voy a hacer sin el consentimiento de ellos. Entiendo, entiendo. Bueno, ¿Verdad? Si tengo que terminar aquí, pues ahí terminé. Tendrá que venir otro que asuma mi espacio. Pero si ellos ¿cómo es la palabra? No me autorizan, porque yo trabajo a un nivel ancestral. Yo no trabajo porque yo soy protagonista que yo voy a correr para que me miren de saco y corbata. Ese no soy yo y nunca lo voy a hacer tampoco, porque ese no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de otro. Mi responsabilidad aquí es estar contigo, dialogar contigo, decir las cosas como son, crear las estrategias dentro del proceso del debate con los líderes de nuestro pueblo garífuna, en lo cual ellos tienen que asumir y saber quién soy yo y qué es lo que hago yo y qué es lo que hace usted con este programa. Me está abriendo las puertas que pocas veces, te lo digo directamente, no existe un programa garífuna en los Estados Unidos. No estoy dándole crédito, lo estoy diciendo como es. Yuca y Malanga, que ha hecho lo que usted está haciendo. No existe un programa. Tal vez ahora le van a copiar los igualados, porque siempre se andan cagando en el palo. ¿Me entiendes? Cuando ya miran las cosas que están es cuando todo el mundo quiere crear. Está bien, pero su programa no es porque me da el espacio. Le garantizo, es uno de los mejores en los Estados Unidos como garífuna. ok, Joe Biden en la política, ¿cuál sería su gabinete de los, o sea, los que usted llevaría ahí con usted, si tiene algunos nombres o o no lo ha pensado? O sea, yo, No le puedo decir, no le diría nombre, pero sí me gustaría tener, si estoy en el Departamento de Cultura y Deporte, me gustaría personas que hayan estado en el deporte, que tienen mucho conocimiento, gente que han estado dentro de la cultura, digamos de los page, de los grupos indígenas, traerme una persona o dos personas. Esa sería mi plataforma, crear estrategias políticas de desarrollo a través de la cultura, buscando recursos en otros países del mundo que puedan venir a la educación de los niños, de los jóvenes, usando la cultura como puente. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero esa sería una de mis plataformas si llegara
a una posición de esas. Así mismo, vamos a tocar también otro tema en el futuro sobre lo que es cultura, y yo creo que usted es uno de los que ha viajado por muchos países, entonces, y a veces es necesario conocer muchas culturas para uno poder hacer un buen trabajo cultural. ¿Me entiende? Sí, a veces no es lo que uno necesita con haber viajado el mundo, ¿verdad? Es como yo no he ido a la universidad, Es empírico. yo soy empírico y soy analista político. Entonces, ¿cómo sería la papada? Así es. Yo, últimas palabras ahí para este tema, ahí sobre lo que han logrado los garífunas luego de su llegada a Honduras. Yo creo que ha sido poco, no es nada para lo que debemos, más bien lo que hemos logrado, más bien lo estamos perdiendo, como es el turismo, como son las playas, nuestros territorios ancestrales, lo estamos perdiendo. Entonces, en vez de haber avanzado, estamos retrocediendo, porque estuvimos las playas por años, cayuco, pescado, yuca, malanga, agua, río, árboles, hacíamos cayuco de las maderas. Hoy ya no podemos hacer nada de eso. Hasta las playas ya no podemos ir a poner el chinchorro ni el cayuco. Entonces no estamos ganando nada, estamos perdiendo espacios y territorios por falta de concienciación con los líderes y a veces la parte educativa y aparte que el gobierno influye mucho en ese proceso. Bueno, mi gente, esto es Yuca y Malanga. Jouba Francisco Ruiz en VIP sin censura.